nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas semanas continuamos con esta explicación de la historia sagrada. Estamos en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Vemos que la comunidad cristiana de Jerusalén vive una vida de oración, de caridad, de hermandad, y también pone los bienes en común y nadie le faltaba nada. Y los apóstoles predicaban, enseñaban y le distribuían la sagrada comunión, la fracción del pan. Pero vemos un caso en el capítulo 5 de una pareja de esposos, Ananías y Zafira. Vendieron su posesión, escondió una parte del precio y lo llevaron a depositarlo a los pies de los apóstoles. Y San Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te se apodera de ti Satanás, moviendo en el Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso no eras libre de dar o dejar o quedar con todo? Pero por haber mentido, bien, usted será castigado, cae muerto. 3 horas después viene su esposa y San Pedro pregunta: Zafira, ¿en cuánto vendió el campo? Tanto, San Pedro. Bien, tú también mentiste, cae muerta también. Entonces aquí el problema es la hipocresía. Se hacen pasar por generosos y no lo son, y también mienten. Ahora veamos un poco la explicación de esto, la explicación de este caso. Es interesante porque realmente la mentira hace bastante daño. Veamos un poquito. Me apoyo en este librito maravilloso que tiene más de 100 años, Comentario práctico de Historia Sagrada, del padre F.J. Knecht, es un autor alemán traducido al español. Tomo segundo, página 512 y siguiente. Entonces hemos dicho que los primeros cristianos viven en generosidad, en unidad, y tiene buena fama. Ahora, ¿qué pasó con estos dos pobrecitos? Dijimos, realmente fueron tontos. Ananías y Zafira fueron tontos, practican la hipocresía. El pecado de Ananías y Zafira consistía en engaño y apariencia de santidad. Noten esto. En engaño y apariencia de santidad. Su origen era el orgullo y la avaricia. Se hacen pasar por generosos, por santitos, pero no lo son. Entonces su origen era el orgullo y la avaricia. Querían parecer compasivos, generosos ante los hombres, siendo así que eran muy avarientos para que fuesen a entregar todo el precio, por lo que conservaron una parte de él y mintieron ante el jefe de la iglesia, tratando de engañarle. Semejante pecado era tanto más grande cuanto que nadie los obligaba a vender el campo ni a entregar el producto. Y porque su mentira premeditada y deliberada envolvía en sí una ofensa tan descarada como irreverente con la autoridad eclesiástica, Dios intervino y los castigó. Si no se hubiese castigado este pecado, se hubiera infiltrado en la iglesia la hipocresía de los fariseos. Noten esto. Entonces aquí el Espíritu Santo purifica a la iglesia, protege a la iglesia, ¿no? Si no hubiera sido castigado inmediatamente este pecado, hubiera entrado en la iglesia la hipocresía de los fariseos, contra la cual tan enérgicamente había prevenido el Salvador a los suyos: cuídense de la levadura de los fariseos, ¿no? Razón por la cual Dios castigó a Ananías y a su mujer con una muerte repentina, a fin de que todos los cristianos conociesen cuán pecaminoso es el mentir y hacer el hipócrita o fingir ante los superiores eclesiásticos, viniendo de esta manera a negarles el aprecio y respeto que les son debido. Entonces, ¿qué es mentir en lo concreto? Mentir es decir lo contrario de lo que uno dice, o lo que piensa. Y la mentira en materia grave es pecado mortal. La mentira hace al menos 5 daños. 1, ofende a Dios. 2, contenta, fortalece el diablo contra uno. 3, nos mancha el alma. 4, perdemos la confianza ajena. Y 5, perdemos nuestra fama. Al mentiroso al final nadie le cree, aunque diga la verdad. ¿Sí?
Entonces la mentira nos hace 5 daños al menos, ¿no? Entonces aquí Dios interviene para liberar a la iglesia de esta hipocresía, falsa santidad de los fariseos. San Pedro dice, usted no a un hombre, sino a Dios, al Espíritu Santo mentiste, noten eso también. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, teniendo la misma divinidad que el Padre y el Hijo. Pedro dice a Ananías, tú mentiste al Espíritu Santo. De consiguiente, el Espíritu Santo es una persona, porque solo a una persona se puede mentir, tratando de engañarla. Después añade Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Mentiste al Espíritu Santo? Mentiste a Dios. Dios es el Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo, pues, a quien mintió Ananías, es Dios y una persona divina. Ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Veamos un poco más el comentario de este caso de Ananías y Zafira. Aunque parezca, es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Dios a veces permite así muertes repentinas para castigo de los demás. Hemos dicho que el libro de los Hechos recoge diversas maneras de vivir la pobreza y la caridad con los demás en la primera iglesia primitiva. En el episodio anterior se ha señalado una cierta comunidad de bienes en la iglesia de Jerusalén, capítulo 4, 32 siguientes, la preocupación por los necesitados, nadie estaba en pobreza, y la generosidad de Bernabé, que vendió su campo. Más tarde el relato recogerá también el interés de aquellos cristianos por atender a las viudas, capítulo 6 por ejemplo, atender a las viudas, y el elogio de personas que hacían limosnas, como Tabita por ejemplo. En el capítulo 9 de los Hechos, 9:36, una mujer llamada Tabita hacía ropa para las viudas, para las mujeres pobres, y esa Tabita murió, y cuando San Pedro pasó por ahí, todas estas viudas que recibían ayuda de Tabita la presentaron a San Pedro, y San Pedro la resucitó. Tabita, levántate, y la resucitó. Capítulo 9 dije. Entonces aquí vemos la generosidad sí tiene frutos. Otro caso, por ejemplo, Cornelio, el centurión Cornelio había hecho limosnas, era generoso, era de origen pagana, pero ya el prosélite, es decir, creía en el Dios uno. Y bien, por haber hecho limosnas, Dios le mandó un ángel, tus limosnas fueron aceptadas, y finalmente vaya a decir a Pedro que venga. Y Pedro fue y finalmente va a bautizarlos. Entonces, la caridad sí es importante. Mientras que la avaricia seca el corazón, la caridad abre el corazón. También vemos la colecta de los cristianos de Antioquía a favor de los hermanos de Judea, capítulo 11 de los Hechos, 11:29. Entonces vemos que la generosidad, la caridad en la iglesia primitiva es algo real, Por eso el caso de Ananías y Zafira, es decir, cuidado, no sean fariseos. En este clima de generosidad, el presente episodio de Ananías y Zafira nos informa de la libertad de la que gozaban los cristianos para hacer donaciones de sus bienes. Por eso, en el centro de la falta que aquí se condena, no está solo la avaricia, sino sobre todo el intento de engañar a Dios que actúa en la iglesia. Entonces, no mentís a los hombres en el Espíritu Santo, a Dios mentir. El castigo de Dios contra Ananías y Zafira se produjo, dice Sant Efrén, diácono de Siria, cantor de la Virgen. El castigo de Dios contra Ananías y Zafira se produjo no solo porque hicieron un robo y los escondieron, sino porque no temieron y quisieron engañar a aquellos en quienes moraba el Espíritu Santo, que todo lo conoce, dice Sant Efrén de Siria, el gran diácono, doctor de la iglesia. Entonces aquí el problema no es avaricia, es hipocresía y engaño. La pena refleja una comprensible severidad
en un momento fundacional, lleno de auxilio divino y de especial responsabilidad. Noten esto porque es muy importante. La pena de muerte que refleja una comprensible severidad en un momento fundacional. La iglesia está empezando. Si ahora, al empezar la iglesia, van a tener fariseos, van a tener hipócritas, van a tener ladrones, mentirosos, etc., no va a funcionar. Por eso Dios da este golpe. La pena refleja una comprensible severidad en un momento fundacional, lleno de auxilio divino, de especial responsabilidad. El episodio es una prueba más de cómo detesta Dios la hipocresía. Entonces este castigo de Ananías y Zafira demuestra que Dios detesta la hipocresía. Ante ella se aprecia por contraste el valor de la virtud, de la veracidad, y tiende a la fiel manifestación de la verdad, para que ésta reine siempre y en todas partes y se eviten la falsedad y la mentira. La veracidad inclina a las criaturas humanas a que sus palabras y toda su acción estén en armonía con sus conocimientos y convicciones, y a que sus acciones respondan fielmente a sus palabras. Tiene una estrecha relación con la virtud de fidelidad que inclina al cumplimiento de la promesa dada, dice Santo Tomás de Aquino, según Suma Teología segunda 81. Solo el hombre y la mujer veraces y fieles pueden cumplir el precepto del Señor, que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. San Mateo 7:37. Noten esto. Solo el hombre y la mujer veraces y fieles pueden cumplir el precepto del Señor, que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Todo lo demás viene del maligno. Terminamos con una reflexión más este asunto. Apliquémoslo a nosotros ahora. ¿Eres tú un corazón y alma con tus hermanos y con tus discípulos? ¿Eres tú un corazón y un alma con tus hermanos y con discípulos? ¿O todo se vuelve discordias y riñas con ellos? Si pasa este último, entonces no reina en tu corazón el espíritu cristiano. Donde hay críticas, hay riñas, hay chismes, no está el espíritu cristiano. Mira que para con tus hermanos y compañeros te obliga muy mucho el precepto del amor al prójimo. Haga un propósito de paz y concordia y no chismes y críticas. En el castigo de Ananías y Zafira puedes ver cuánto aborrece Dios la mentira y la hipocresía. Y sin embargo, con qué facilidad dices mentiras. El mentir a los superiores, padres, maestros, es singularmente digno de castigo, porque con esto se les muestra poco respeto y hasta se los menosprecia. Pero el problema no se menosprecia la persona, se menosprecia la autoridad viene de Dios, por eso se cae sobre Dios. Ese es el problema. Es un pecado horrible el mentir o callar pecados en la confesión también. Al que hace esto, le son aplicables las palabras de San Pedro: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque en el santo sacramento de la penitencia, el sacerdote es representante de Dios. El callar un pecado mortal en la santa confesión es una falsedad abominable y denota endulcimiento de corazón y de conciencia. Tal confesión es nula y sacrílega, y no solamente no se alcanza el perdón de los pecados, sino se comete un nuevo pecado gravísimo de sacrilegio. Si alguno de vosotros hubiere tenido la desgracia de haberse confesado de semejante manera, repita con sinceridad su confesión, porque de otro modo ni puede ser hijo de Dios, ni tener tranquila la conciencia. Entonces aquí San Pedro nos dice: cuidado, no mentir a Dios mintiendo a sus representantes.